Has entrado a un lugar donde las sombras guardan secretos y el miedo siempre encuentra un rincón para quedarse. Si te atreves a seguir escuchando, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas, porque el terror viaja más lejos de lo que imaginas. Ahora sí, comencemos. Antes de contarles esta historia, debo aclarar que yo mismo he vivido experiencias extrañas en ranchos. Crecí en el campo y he escuchado tantos relatos que pensé que ya nada me podría sorprender, pero lo que me contó mi compadre José hace unos meses me ha quitado el sueño. Él es una persona seria, trabajadora, que nunca miente ni exagera. Por eso cuando me platicó lo que le pasó en ese rancho, supe que cada palabra era verdad. Les voy a contar exactamente como él me lo contó, con sus propias palabras. Mi nombre es José Luis Morales Hernández, y soy de un pueblo pequeño cerca de Guadalajara, Jalisco. Toda mi vida he trabajado en ranchos, cuidando ganado y haciendo trabajos del campo. Nunca he sido una persona miedosa, pero lo que me pasó el año pasado en el rancho La Esperanza me cambió para siempre. Todo empezó cuando don Roberto, el dueño del rancho, me contrató para cuidar sus animales durante 3 meses. Él tenía que viajar a Estados Unidos por problemas familiares y necesitaba a alguien de confianza para quedarse solo en el rancho. Me ofreció buen dinero y yo acepté sin pensarlo mucho. El rancho estaba como a 2 horas de mi pueblo, en medio de puras montañas y cerros. Era un lugar muy bonito, pero muy alejado de todo. El primer día llegué en la tarde con mis pocas cosas. Don Roberto me enseñó dónde estaba todo: la casa principal, los corrales, el pozo, la bodega y la casita pequeña donde yo iba a dormir. La casita estaba como a 100 metros de la casa grande. Tenía una cama, una mesa, una estufa pequeña y un baño. Era sencilla pero cómoda. «José Luis», me dijo don Roberto mientras cargaba sus maletas en la camioneta, «aquí está todo tranquilo, pero hay algunas cosas que debes saber. Los vecinos más cercanos están a media hora caminando. Si necesitas algo urgente, tienes que caminar hasta el cerro de allá, y ahí agarra señal el teléfono. Pero sobre todo, nunca vayas a la parte de atrás del rancho después de que oscurezca». Yo le pregunté por qué, pero él nada más movió la cabeza y me dijo que mejor no preguntara, que solo siguiera sus instrucciones. Me dejó su número de teléfono y se fue. Yo me quedé parado ahí, viendo cómo se alejaba su camioneta por el camino de tierra, hasta que se perdió entre los árboles. La primera semana todo estuvo normal. Me levantaba temprano, daba de comer a las vacas, a los caballos y a las gallinas. Revisaba que tuvieran agua. Limpiaba los corrales y por las tardes me sentaba en el portal de mi casita a ver la puesta del sol. Era muy tranquilo. Solo se escuchaban los sonidos normales del campo: los grillos, las vacas, el viento entre los árboles. Pero en la segunda semana empecé a notar cosas raras. Primero fueron ruidos por las noches. Sonaba como si alguien caminara alrededor de mi casita. Pero cuando me levantaba a ver por la ventana, no había nadie. Pensé que serían los perros de don Roberto o algún animal salvaje, pero los perros siempre dormían amarrados cerca de la casa grande. Una noche, como a las 2 de la madrugada, escuché que alguien tocaba la puerta de mi casita. Toc, toc, toc. 3 golpes suaves pero claros. Me levanté de la cama y pregunté quién era, pero nadie contestó. Esperé un rato y volví a preguntar más fuerte. Nada. Abrí la puerta y no había absolutamente nadie afuera. La luz de la luna iluminaba todo el patio y se veía perfectamente que no había ninguna persona. Al día siguiente revisé si había huellas en la tierra de afuera de mi puerta, pero no encontré nada. Empecé a pensar que tal vez había estado soñando, pero yo estaba seguro de que había escuchado esos golpes. 3 noches después pasó algo peor. Me desperté porque sentía que alguien me estaba viendo. Abrí los ojos y vi una sombra parada junto a mi ventana. Era la figura de una persona, pero no podía ver bien quién era porque no había mucha luz. Me quedé muy quieto, con el corazón latiendo muy fuerte. La sombra se quedó ahí como por 5 minutos, y luego se fue caminando hacia la parte de atrás del rancho. Me levanté temblando y me asomé por la ventana. Vi cómo la sombra se alejaba. Pero lo más raro es que no hacía ningún ruido al caminar. Era como si flotara sobre la tierra. Cuando llegó a donde empezaban los árboles grandes, simplemente desapareció. Esa mañana no pude trabajar bien. Estaba muy nervioso y cualquier ruido me hacía brincar. Decidí caminar hasta el cerro para llamarle a don Roberto
y contarle lo que estaba pasando. Pero no me contestó el teléfono. Le dejé un mensaje, pero nunca me regresó la llamada. Los días siguientes traté de mantenerme ocupado para no pensar en esas cosas raras, pero cada noche era igual o peor. Siempre escuchaba pasos alrededor de mi casita, siempre sentía que alguien me observaba, y varias veces más vi esa sombra caminar hacia la parte de atrás del rancho. Una tarde, mientras daba de comer a las vacas, una de las vaquitas más mansas se puso muy nerviosa. Empezó a brincar y a hacer mucho ruido, mirando hacia los árboles de atrás. Las otras vacas también se pusieron inquietas. Los caballos relinchaban y daban vueltas en su corral. Hasta las gallinas parecían asustadas. Yo miré hacia donde estaban viendo los animales y no vi nada, pero ellos seguían muy alterados. Los animales sienten cosas que nosotros no podemos sentir, y era claro que algo los tenía muy asustados. Esa noche decidí quedarme despierto para ver qué era lo que pasaba realmente. Me senté en la mesa de mi casita con una taza de café y esperé. Como a las 11 de la noche empezaron los ruidos de siempre. Pasos lentos alrededor de mi casa, pero esta vez sonaban diferentes. Eran más pesados, como si fuera alguien muy grande caminando. Me asomé por la ventana con mucho cuidado y vi algo que me heló la sangre. Era una figura muy alta, más alta que cualquier persona normal, caminando alrededor de mi casita. No podía ver su cara porque estaba muy oscuro, pero se veía como una persona muy flaca y muy alta. Sus brazos colgaban hasta casi tocar el suelo. La cosa esa caminó 3 vueltas completas alrededor de mi casa y luego se fue hacia los árboles de atrás. Esta vez la seguí con la mirada hasta que desapareció entre las sombras. No pude dormir nada esa noche. Me quedé sentado en la mesa hasta que salió el sol. A la mañana siguiente fui a revisar si había dejado huellas, y lo que encontré me puso peor. En la tierra había marcas de pies, pero no eran normales. Eran muy largas, como de 40 centímetros y muy angostas. Parecían más garras que pies humanos. Las marcas iban desde mi casa hasta perderse en la hierba alta cerca de los árboles. Ese día decidí que tenía que investigar qué había en la parte de atrás del rancho. Don Roberto me había dicho que nunca fuera allá de noche, pero no me había dicho nada de ir de día. Después de dar de comer a los animales, caminé hacia esa dirección. Los árboles de atrás eran muy viejos y muy grandes. Sus ramas eran tan gruesas que casi no dejaban pasar la luz del sol. Entre más me acercaba, más frío sentía, como si hubiera entrado a un refrigerador. También había un olor muy raro, como a tierra húmeda mezclada con algo podrido. Caminé como 10 minutos entre los árboles hasta que llegué a un lugar muy raro. Era como un claro en el bosque, pero perfectamente redondo. En el centro había una casa muy vieja, casi en ruinas. Las paredes estaban rotas, no tenía techo en algunas partes, y las ventanas eran como hoyos negros. Lo más raro era que alrededor de la casa había muchas cruces de madera clavadas en la tierra. Algunas estaban derechas, otras se habían caído, pero había como 20 o 30 cruces formando un círculo alrededor de la casa vieja. Parecía como si alguien hubiera tratado de protegerse de algo o de mantener algo encerrado. Me acerqué un poco más y vi que las cruces tenían cosas colgando. Eran como trapitos blancos, cuentas de colores y plantas secas amarradas con hilo rojo. Reconocí algunas de las plantas porque mi abuela las usaba para limpias y para alejar malas energías. En la puerta de la casa vieja había algo escrito con pintura roja muy vieja. No podía leer bien qué decía porque la pintura se había borrado con los años, pero se alcanzaban a ver algunas palabras como no pasar y peligro. Me quedé ahí parado no sé cuánto tiempo, viendo esa casa extraña. Algo me decía que no debía acercarme más, pero la curiosidad era muy fuerte. Estaba a punto de caminar hacia la puerta cuando escuché un ruido muy feo que venía de adentro de la casa. Era como un gemido largo y muy triste, pero no sonaba humano. El ruido se repitió 2 veces más y yo salí corriendo de ahí tan rápido como pude. Corrí entre los árboles sin voltear atrás hasta que llegué a mi casita. Estaba sudando y temblando, y mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Esa tarde no pude trabajar. Me la pasé sentado en el portal de mi casa, viendo hacia los árboles y pensando en lo que había visto. ¿Por qué don Roberto no me había dicho nada de esa casa vieja? ¿Por qué había tantas cruces alrededor? ¿Qué era lo que hacía esos ruidos tan horribles? Cuando empezó a oscurecer, decidí que tenía que llamar a don Roberto como fuera. Caminé hasta el cerro con mi lámpara y marqué su número muchas veces hasta que por fin me contestó. Don Roberto, le dije, necesito hablar con usted. Han pasado cosas muy raras aquí en el rancho.
¿Qué cosas, José Luis?, me preguntó, pero su voz sonaba como si ya supiera lo que le iba a decir. Le conté todo: los ruidos, la sombra alta, las huellas raras y la casa vieja con las cruces. Cuando terminé de hablar, don Roberto se quedó callado por mucho tiempo. José Luis, me dijo por fin, tenías que haber encontrado ese lugar tarde o temprano. Esa casa era de mi abuelo, don Esteban. Él vivió ahí hace muchos años, antes de que yo construyera la casa nueva. ¿Y por qué está llena de cruces, don Roberto? ¿Por qué me dijo que no fuera para allá de noche? Don Roberto suspiró muy fuerte antes de contestar. Mi abuelo era un hombre muy raro, José Luis. Decía que podía hablar con los espíritus, que podía ver cosas que otros no veían. La gente del pueblo le tenía miedo porque hacía trabajos de brujería y cosas de esas. Cuando mi abuelo se fue de este mundo, pasaron cosas muy extrañas en esa casa. La gente del pueblo vino y puso todas esas cruces para que su espíritu no saliera a molestar a nadie. Pero parece que no funcionó muy bien. Yo me quedé sin palabras. ¿Entonces lo que he estado viendo es el espíritu de su abuelo? No lo sé, José Luis, pero desde que murió, cualquier persona que se queda sola en el rancho ve y escucha cosas raras. Por eso nunca había contratado a nadie para que se quedara tanto tiempo. Entonces, ¿por qué me contrató a mí?, le pregunté sintiendo un nudo en el estómago, porque pensé que tal vez ya se había calmado todo. Han pasado varios años desde la última vez que alguien se quedó ahí. Además, necesitaba urgentemente a alguien y tú tienes fama de ser valiente. Le dije que ya no me sentía nada valiente y que quería irme del rancho, pero don Roberto me rogó que aguantara al menos una semana más, que él regresaría pronto de Estados Unidos. Me ofreció el doble de dinero si me quedaba. Yo necesitaba ese dinero para la medicina de mi mamá, así que acepté quedarme, pero le pedí que me dijera todo lo que sabía sobre su abuelo. Don Roberto me contó cosas que me pusieron la piel chinita. Mi abuelo don Esteban empezó haciendo trabajos buenos, me dijo. Curaba a la gente enferma, ayudaba a encontrar animales perdidos, cosas así, pero después se metió en trabajos más oscuros. Decía que había hecho un trato con algo muy poderoso para tener más fuerza en sus trabajos de brujería. ¿Qué clase de trato?, le pregunté. No sé exactamente, pero la gente del pueblo empezó a tener miedo de él. Decían que ya no era la misma persona, que se había vuelto muy alto y muy flaco, y que sus ojos brillaban en la oscuridad como los de un animal. También decían que por las noches salía de su casa y se perdía en el monte durante horas. Cuando murió, mi padre encontró muchas cosas raras en su casa: huesos de animales, frascos con líquidos rojos, libros escritos en idiomas que nadie conocía y dibujos muy feos en las paredes. Mi padre quemó todo y por eso la casa se dañó tanto. Después de esa llamada, regresé a mi casita con mucho miedo. Ya sabía que lo que había estado viendo probablemente era el espíritu de don Esteban, pero eso no me tranquilizaba para nada. Al contrario, me ponía peor saber que era el fantasma de un brujo. Esa noche decidí no dormir en la casita. Me fui a la casa grande de don Roberto y dormí en su sala. Pensé que tal vez ahí estaría más seguro, pero me equivoqué. Como a la medianoche escuché que alguien caminaba en el techo de la casa. Los pasos eran muy pesados y lentos, como si fuera alguien muy grande. Caminó de un lado al otro del techo durante mucho tiempo. Yo estaba acostado en el sofá, tapado hasta la cabeza, temblando de miedo. Después de los pasos en el techo, empezaron otros ruidos. Sonaba como si alguien estuviera rascando las paredes de la casa por afuera. Las uñas o garras hacían un ruido horrible contra el adobe. El rascado duró como media hora y luego paró. Pensé que ya había terminado, pero entonces escuché algo peor. Era una voz muy ronca que venía de afuera, cerca de la ventana de la sala. La voz decía mi nombre una y otra vez: José Luis. José Luis. José Luis. Me levanté muy despacito del sofá y me acerqué a la ventana. Corrí un poquito la cortina para ver afuera. Lo que vi me quitó el aliento. Ahí estaba esa cosa alta y flaca, parada justo frente a la ventana, pero esta vez pude ver su cara. Era horrible. Tenía la piel como cuero seco. Los ojos eran 2 hoyos negros muy profundos, y la boca era demasiado grande, llena de dientes amarillos y filosos. Su cabello era largo y blanco, y le colgaba hasta los hombros. La cosa me vio cuando me asomé, y sonrió de una manera que me heló la sangre. Levantó una mano muy larga con uñas como garras y tocó el vidrio de la ventana. Toc, toc, toc. Los mismos 3 golpes que había escuchado en mi casita. José Luis, me dijo con esa voz ronca, ven conmigo. Tengo cosas que enseñarte.
Yo me alejé de la ventana corriendo y me escondí detrás del sofá. La cosa siguió tocando el vidrio y diciéndome que saliera. No tengas miedo, José Luis. Solo quiero mostrarte mis secretos. Puedo enseñarte cosas que nunca has visto. Estuve escondido detrás del sofá como 2 horas hasta que ya no escuché más ruidos. Cuando salió el sol, me asomé por la ventana y ya no había nadie afuera. Pero en el vidrio habían quedado marcadas las huellas de esas manos horribles con sus garras largas. Ese día no pude hacer casi nada de trabajo. Estaba demasiado asustado y cansado. Me la pasé dentro de la casa grande, con todas las puertas y ventanas cerradas. Traté de llamar a don Roberto otra vez, pero no me contestó el teléfono. Por la tarde, mientras estaba sentado en la cocina tomando café, empecé a escuchar ruidos que venían de la parte de atrás de la casa. Eran como golpes fuertes contra la pared, como si alguien la estuviera golpeando con un martillo grande. Los golpes siguieron durante horas. Cuando se hizo de noche, los ruidos cambiaron. Ahora sonaba como si alguien estuviera caminando arriba de la casa, pero no eran pasos normales. Era como si algo muy pesado se arrastrara por el techo. También empecé a escuchar voces, pero no eran como la voz ronca de la noche anterior. Eran muchas voces diferentes, como si hubiera mucha gente hablando al mismo tiempo, pero no podía entender lo que decían. Las voces se fueron haciendo más fuertes, hasta que parecía que había una multitud de personas gritando arriba del techo. Yo estaba sentado en la cocina con las manos en los oídos, tratando de no escuchar, pero el ruido era tan fuerte que me dolía la cabeza. De repente todo se quedó en silencio, un silencio tan completo que me daba más miedo que todos los ruidos juntos. Me quedé así esperando, con el corazón latiendo tan fuerte que lo podía escuchar en mis oídos. Entonces escuché que la puerta principal de la casa se abría muy despacio. Chirrió como si fuera muy vieja y pesada. Yo sabía que había cerrado esa puerta con llave, pero se estaba abriendo sola. Escuché pasos lentos que entraban a la casa. No eran los pasos de una persona normal. Sonaban húmedos, como si fuera alguien descalzo caminando en el lodo. Los pasos se acercaron a la cocina donde yo estaba. Traté de esconderme debajo de la mesa, pero ya era muy tarde. La puerta de la cocina se abrió y ahí estaba esa cosa horrible otra vez. Pero ahora estaba adentro de la casa, muy cerca de mí. «Ya no puedes esconderte, José Luis», me dijo con esa voz que sonaba como tierra seca. «He estado esperando mucho tiempo a que alguien viniera a acompañarme. Este lugar se pone muy solitario». La cosa se acercó a la mesa donde yo estaba escondido. Podía ver sus pies descalzos y sucios, con uñas largas como garras. También podía oler ese olor horrible, a tierra húmeda y cosas podridas, que había sentido cerca de la casa vieja. «Ven conmigo», me dijo. «Quiero enseñarte mi verdadera casa. Quiero enseñarte los secretos que aprendí cuando estaba vivo. Puedo darte poder, José Luis. Puedo enseñarte cosas que ningún hombre conoce». Yo cerré los ojos y empecé a rezar todos los rezos que sabía. Primero el Padre Nuestro, luego el Ave María, luego la oración que me había enseñado mi abuela para alejar las malas energías. Recé con toda la fuerza que tenía. Cuando empecé a rezar, la cosa soltó un grito muy feo, como el de un animal herido. «Deja de hacer eso», me gritó. «Esos rezos no sirven aquí. Este es mi territorio». Pero yo seguí rezando. Me acordé de todas las oraciones que había aprendido de niño, de todas las que me había enseñado mi mamá y mi abuela. Las decía una tras otra sin parar, aunque tenía la voz quebrada de tanto miedo. La cosa empezó a gritar más fuerte y escuché como si se estuviera alejando de mí. Abrí los ojos un poquito y vi que ya no estaba tan cerca de la mesa. Parecía como si los rezos la estuvieran empujando hacia atrás. «Esto no ha terminado, José Luis», me dijo mientras se alejaba. «Tú vas a regresar aquí. Todos regresan, y cuando regreses, ya no habrá rezos que te salven». Escuché sus pasos húmedos alejándose de la cocina. Luego la puerta principal se cerró con un golpe muy fuerte que hizo temblar toda la casa. Después todo quedó en silencio otra vez. Me quedé debajo de la mesa hasta que salió el sol. No dejé de rezar ni un segundo durante toda la noche. Cuando ya hubo luz, salí de debajo de la mesa y fui corriendo a recoger mis cosas de la casita. No me importaba el dinero, no me importaba nada. Solo quería irme de ese lugar maldito. Mientras empacaba mis pocas cosas, vi que en la puerta de mi casita alguien había escrito algo con lo que parecía lodo rojo. Decía: «Vas a regresar». Las letras eran muy grandes y estaban hechas con una mano muy grande, con dedos largos como ramas. Terminé de empacar en 5 minutos y empecé a caminar hacia el camino principal.
Iba muy rápido, casi corriendo, pero cuando llegué a la mitad del camino, volteé hacia atrás una última vez. Ahí estaba esa cosa horrible, parada en el portal de la casa grande viéndome alejar. Aunque estaba muy lejos, podía ver perfectamente sus ojos negros y su sonrisa horrible. Caminé durante 3 horas hasta llegar al pueblo más cercano. Ahí tomé un camión de regreso a mi casa. Cuando llegué, estaba tan asustado y tan cansado que me enfermé durante una semana. Tenía fiebre y pesadillas todas las noches. En las pesadillas siempre veía a esa cosa diciéndome que iba a regresar por mí. 2 semanas después, don Roberto me llamó por teléfono. Me dijo que había regresado de Estados Unidos y que había encontrado el rancho en muy mal estado. Los animales estaban muy nerviosos. Algunas gallinas habían desaparecido y había encontrado cosas raras por todos lados. José Luis, me dijo, encontré escritos en las paredes de mi casa, huellas extrañas en toda la propiedad, y todas las cruces que estaban alrededor de la casa vieja están tiradas en el suelo. ¿Qué fue lo que pasó? Le conté toda la historia otra vez. Don Roberto se quedó callado mucho tiempo y luego me dijo que mejor ya no regresara al rancho, que él se iba a encargar de todo. Me pagó todo el dinero que me debía y me pidió que por favor nunca le contara a nadie dónde estaba ese rancho. Eso pasó hace 8 meses. Desde entonces he tenido pesadillas casi todas las noches. Siempre sueño que estoy de regreso en ese rancho y que esa cosa me está esperando. En los sueños ya no puedo escapar. Los rezos ya no funcionan y tengo que quedarme ahí para siempre. Hace un mes, don Roberto me volvió a llamar. Me dijo que había decidido vender el rancho porque ya no podía encontrar a nadie que quisiera trabajar ahí. Todas las personas que contrataba se iban al cabo de pocos días. Asustadas por las cosas raras que pasaban, finalmente tuvo que vender la tierra a una compañía que iba a cortar todos los árboles. ¿Y qué van a hacer con la casa vieja?, le pregunté. Ya la tumbaron, me dijo. La tumbaron junto con todos los árboles de esa área. Dijeron que era muy peligrosa y que se podía caer sola. Yo pensé que tal vez eso iba a terminar con mis pesadillas, pero me equivoqué. Ahora son peores. En los sueños nuevos esa cosa ya no está en el rancho. Ahora está libre, caminando por todos lados buscándome. En los sueños más recientes ya sabe dónde vivo. La semana pasada empecé a escuchar ruidos por las noches en mi propia casa. Pasos alrededor de mi cuarto, golpes en las ventanas, y esa voz ronca que dice mi nombre. Mis vecinos han empezado a preguntarme si tengo algún problema, porque me ven muy nervioso y muy cansado. Anoche, cuando llegué del trabajo, encontré algo escrito en la puerta de mi casa con el mismo lodo rojo que había visto en el rancho. Decía, ya llegué. Por eso estoy contando esta historia. Por eso se la estoy contando a ustedes. Porque creo que esa cosa va a cumplir su promesa. Creo que va a venir por mí muy pronto. Y cuando eso pase, quiero que alguien sepa lo que pasó realmente en el rancho La Esperanza. Si algún día escuchan que algo malo me pasó, si algún día desaparezco sin dejar rastro, ya van a saber por qué. No fue un accidente. No fueron ladrones. Fue don Esteban, el brujo del rancho, que por fin vino a cumplir su promesa. Y por favor, si algún día alguien les ofrece trabajo en un rancho muy alejado, en medio de las montañas, donde hay una casa vieja rodeada de cruces, no vayan. No importa cuánto dinero les ofrezcan, no vale la pena. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz, porque hay lugares donde los muertos no descansan, y hay espíritus que nunca se conforman con estar solos. José Luis me contó esta historia hace 3 meses. Desde entonces no he sabido nada de él. Su familia dice que desapareció una noche sin llevarse nada, sin dejar ningún mensaje. La policía lo está buscando, pero no han encontrado ninguna pista. Su casa estaba cerrada por dentro, como si hubiera salido por su propia voluntad, pero nadie lo vio irse. Yo he tratado de encontrar información sobre ese rancho, pero nadie en la región quiere hablar del tema. Cuando menciono el nombre de don Esteban o del rancho La Esperanza, la gente cambia de tema muy rápido o me dice que mejor no pregunte sobre esas cosas. Lo único que pude averiguar es que efectivamente cortaron todos los árboles en esa área y que encontraron los restos de una casa muy vieja. Los trabajadores dijeron que era un lugar muy raro, que sentían que alguien los estaba viendo todo el tiempo mientras trabajaban y que varios de ellos tuvieron pesadillas durante las semanas, que tardaron en limpiar el terreno. No sé si la historia de José Luis es completamente cierta, pero sé que él creía cada palabra de lo que me contó, y después de ver cómo desapareció,
Yo también empiezo a creer que hay cosas en este mundo que es mejor no molestar. Antes de empezar a contar esta historia, debo decirles que lo que van a escuchar no es producto de mi imaginación. Mi primo Esteban me contó esto hace años, cuando regresó del norte después de trabajar en unos ranchos ganaderos. Él nunca había sido de mentir, y cuando me platicó lo que pasó, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el vaso de agua. Desde entonces nunca ha vuelto a trabajar de noche. Me llamo José María Hernández Contreras. Tengo 29 años y soy de un pueblo pequeño cerca de Guadalajara. Hace 3 años necesitaba trabajo urgente porque mi mamá estaba enferma y los gastos del doctor se nos estaban saliendo de las manos. Un conocido me dijo que en un rancho grande allá, por Zacatecas, estaban buscando veladores, gente que cuidara el ganado durante la noche. El pago era bueno, muy bueno para ser honesto, y eso ya me dio mala espina desde el principio. El patrón se llamaba don Aurelio Ramírez, un hombre mayor de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y unos ojos azules que te daban escalofríos cuando te miraba. Su rancho estaba alejado del pueblo más cercano, como a 2 horas en camioneta por un camino de terracería que se perdía entre cerros y matorrales. Cuando llegué, me recibió en la entrada principal, junto con otros 4 hombres que también habían venido buscando trabajo. Miren, muchachos, nos dijo don Aurelio mientras nos llevaba a conocer las instalaciones. Este trabajo no es para cualquiera. Aquí han pasado cosas raras desde hace años y por eso pago bien. Si alguno se quiere echar para atrás, ahora es el momento. Ninguno de nosotros se movió. Todos necesitábamos el dinero. El rancho era enorme, con cientos de vacas, caballos y otros animales. Había corrales grandes, establos, bodegas y una casa principal donde vivía don Aurelio con su esposa doña Carmen. Para los trabajadores había una casita más pequeña con literas donde podíamos dormir los que cuidábamos el ganado de día. Los veladores tenían su propio cuarto aparte, porque según don Aurelio, necesitaban descansar bien durante el día. Nos presentó a Tomás, el encargado del rancho, un hombre flaco de unos 40 años que parecía no haber dormido en semanas. Tenía ojeras muy marcadas y cuando hablaba, sus ojos se movían de un lado a otro, como si estuviera esperando que algo malo fuera a pasar en cualquier momento. El trabajo es sencillo, nos explicó Tomás mientras caminábamos entre los corrales. Hay que hacer rondas cada hora por todo el rancho. Revisar que el ganado esté bien y que no haya nada extraño. Si ven algo raro, cualquier cosa, me hablan por radio inmediatamente. No importa qué tan tonto les parezca, me avisan. Nos dio a cada uno una lámpara de mano muy potente, un radio de 2 vías y un silbato. El silbato es para emergencias, dijo. Si se meten animales salvajes o si... Se quedó callado por un momento. Si pasa algo que no puedan manejar. Esa primera noche me tocó hacer guardia junto con un muchacho llamado Ricardo, que venía de Michoacán. Era más joven que yo, como de unos 20 años, y se notaba que estaba nervioso. Habíamos escuchado rumores en el pueblo sobre ese rancho, pero pensamos que eran puras habladurías de la gente. A las 9 de la noche empezamos nuestro turno. Todo se veía normal. Las vacas estaban tranquilas en los corrales. Los caballos descansaban en los establos. Hicimos la primera ronda sin problemas. La segunda también. Pero cuando eran como las 11:30 de la noche, empezamos a escuchar cosas raras. Primero fue como un susurro que venía de los corrales del fondo, donde tenían a los toros más grandes. Ricardo y yo nos miramos y decidimos ir a revisar. Cuando llegamos, todos los toros estaban parados, mirando hacia el mismo punto, hacia un rincón oscuro donde no llegaba la luz de los reflectores. ¿Escuchaste eso?, me preguntó Ricardo en voz baja. Yo asentí con la cabeza. Era como si alguien estuviera hablando muy quedito. Pero no podíamos entender las palabras. Prendimos las lámparas y aluzamos hacia donde miraban los toros, pero no vimos nada. De repente uno de los toros más grandes empezó a hacer unos sonidos extraños, como si estuviera llorando. Nunca había escuchado a un animal hacer esos ruidos. Los otros toros se pusieron nerviosos también y empezaron a moverse, inquietos en el corral. Vámonos de aquí, me dijo Ricardo, y yo estuve de acuerdo. Nos regresamos hacia la casita donde estaba la base de los veladores. Pero cuando íbamos a medio camino, escuchamos pasos atrás de nosotros. Volteamos con las lámparas, pero no había nadie.
Los pasos se escuchaban claros como botas sobre la tierra, pero no veíamos a nadie. Ricardo estaba temblando y yo sentía como si alguien me estuviera viendo desde la oscuridad. Caminamos más rápido hacia la casa, pero los pasos nos siguieron todo el camino. Cuando llegamos a la casita, llamamos a Tomás por radio. ¿Qué pasó?, nos preguntó. Le contamos lo que habíamos visto y escuchado. Hubo un silencio largo antes de que contestara. Está bien, quédense cerca de la casa el resto de la noche. Mañana hablamos, fue todo lo que dijo. Al día siguiente, cuando nos despertamos, Tomás ya nos estaba esperando afuera de la casita, con una taza de café en las manos. Se veía más cansado que la noche anterior, si es que eso era posible. Nos sentamos en unas sillas viejas que había en el patio, y él nos miró fijamente antes de hablar. Lo que pasó anoche no es nada nuevo, nos dijo tomando un sorbo de café. Aquí han pasado cosas raras desde que tengo memoria, pero en los últimos años se han puesto peores. Por eso don Aurelio paga también a los veladores, porque la mayoría no aguanta más de una semana. Ricardo y yo nos miramos. ¿Qué tipo de cosas raras?, le pregunté. Tomás suspiró y se quedó viendo hacia los corrales. Empezó hace como 10 años. Los animales se ponían nerviosos en las noches, igual que anoche. Después empezamos a escuchar voces, pasos, a veces hasta música que venía de lugares donde no había nadie. Algunos veladores decían que veían sombras moviéndose entre los corrales. ¿Y por qué no han buscado ayuda? ¿Un sacerdote o algo así?, le preguntó Ricardo. Ya vinieron varios, contestó Tomás. Vinieron padres de diferentes iglesias. Hasta trajeron a una señora que decía que podía limpiar lugares. Nada funcionó. Las cosas siguieron pasando y cada vez eran más fuertes. Nos contó que el año pasado habían tenido que cambiar de veladores casi cada semana porque nadie aguantaba. Algunos se iban sin decir nada. Otros se iban llorando y jurando que nunca iban a regresar. Hubo uno que se quedó encerrado en la casita toda la noche, y cuando llegó la mañana, tenía el cabello completamente blanco del susto. Pero ustedes dos parecen ser diferentes, nos dijo Tomás. Se quedaron calmados anoche, no salieron corriendo. Por eso espero que puedan aguantar más tiempo. Le pregunté si sabía por qué pasaban esas cosas en el rancho. Tomás se quedó callado por un momento. Luego miró hacia la casa principal para asegurarse de que don Aurelio no estuviera cerca. Antes de que don Aurelio comprara este terreno, nos dijo en voz baja, aquí hubo algo muy feo. Dicen que hace muchos años, tal vez como 50, aquí había otro rancho. El dueño era un hombre muy malo, que trataba horrible a sus trabajadores. Un día, varios de sus empleados desaparecieron. Nunca se supo qué pasó con ellos. ¿Y crees que eso tiene que ver con lo que pasa ahora?, le pregunté. No lo sé, dijo Tomás. Pero desde que don Aurelio compró este lugar, las cosas extrañas nunca han parado. Él dice que no cree en esas cosas, pero yo he visto cómo se pone nervioso cuando empiezan a pasar. Esa tarde, mientras descansábamos antes del turno de la noche, conocí a los otros veladores. Había un señor mayor llamado don Evaristo, que llevaba trabajando ahí casi 6 meses, más tiempo que cualquier otro. Era un hombre callado, de pocas palabras, pero cuando hablaba, todos lo escuchábamos. La clave para aguantar aquí, nos dijo don Evaristo, es no buscar problemas. Si escuchan algo raro, no vayan a investigar. Si ven algo extraño, voltéense para otro lado. Hagan sus rondas rápido y regrésense a la casita. Mientras no los molesten, ustedes no los molesten. ¿Los?, preguntó Ricardo. Don Evaristo nos miró serio. Sí, porque aquí hay más de uno. Y no todos son iguales. Algunos solo quieren asustar, pero otros... Se quedó callado. ¿Otros qué?, insistí. Otros están enojados. Muy enojados. Y cuando se enojan, las cosas se ponen feas de verdad. Nos contó que una vez, como a los 3 meses de estar trabajando ahí, había visto a un hombre vestido de vaquero caminando entre los corrales. Al principio pensó que era algún trabajador que se había quedado tarde, pero cuando se acercó a hablarle, el hombre volteó y don Evaristo vio que no tenía cara, solo una sombra negra donde debería estar su rostro. Me quedé parado ahí sin poder moverme, nos dijo. El hombre ese me miró por un rato largo. Luego se dio la vuelta y caminó hacia los corrales del fondo. Cuando llegó a la cerca no la abrió ni la brincó, simplemente pasó a través de ella como si fuera humo. Ricardo estaba pálido escuchando la historia. Yo también estaba nervioso, pero necesitaba el trabajo. Mi mamá dependía de ese dinero para sus medicinas.
Cuando llegó la noche me tocó hacer guardia con don Evaristo. Me sentí más tranquilo porque él ya conocía cómo eran las cosas ahí. Empezamos nuestro turno a las 9, igual que la noche anterior. Las primeras 2 horas fueron normales. Hicimos nuestras rondas, revisamos los corrales, todo estaba en orden. Pero cuando dieron las 11, empezaron los ruidos otra vez. Esta vez no eran susurros como la noche anterior. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por la tierra. El sonido venía de diferentes direcciones. A veces de los corrales, a veces de los establos, a veces parecía que venía de arriba de nosotros. No voltees, me dijo don Evaristo cuando empecé a buscar de dónde venía el ruido. Haz como que no escuchas nada. Sígueme. Caminamos hacia los corrales del lado este, donde estaban las vacas más jóvenes. Cuando llegamos todas estaban inquietas, moviéndose de un lado a otro y haciendo ruidos nerviosos. Don Evaristo prendió su lámpara y alumbró hacia los corrales. Mira, me dijo señalando hacia el fondo. Al principio no vi nada, pero después mis ojos se acostumbraron a la oscuridad. Había algo grande moviéndose entre las vacas, algo que no debería estar ahí. Era como una sombra, pero más densa, más real. Se movía lento, como si estuviera buscando algo. Las vacas se alejaban de esa cosa, todas amontonándose en una esquina del corral. Algunas estaban haciendo unos sonidos que nunca había escuchado antes, como si estuvieran pidiendo ayuda. ¿Qué es eso?, le susurré a don Evaristo. Uno de los enojados me contestó. Vámonos de aquí. Rápido pero sin correr. Empezamos a caminar hacia la casita, pero esa cosa nos siguió. Podía sentir que estaba atrás de nosotros, podía escuchar sus pasos pesados sobre la tierra. Don Evaristo me agarró del brazo. No voltees, me dijo. Pase lo que pase, no voltees. Pero yo no pude evitarlo. Cuando estábamos llegando a la casita, volteé hacia atrás. Lo que vi esa noche todavía me quita el sueño. Era un hombre, pero no era un hombre normal. Era muy alto, mucho más alto de lo que debería ser cualquier persona. Tenía los brazos largos que le colgaban hasta las rodillas. Y cuando caminaba sus pies no hacían ruido en la tierra, pero yo podía escuchar los pasos claramente. Su ropa parecía vieja y desgarrada, como si hubiera estado bajo la tierra por mucho tiempo, pero lo peor era su cara. Tenía ojos, pero eran completamente negros como 2 hoyos profundos, y su boca estaba abierta, como si estuviera gritando, pero no salía ningún sonido. Cuando me vio voltear se detuvo y me miró directamente. Sentí como si me estuviera viendo hasta el alma. Don Evaristo me jaló hacia la casita. Te dije que no voltearas, me gritó en voz baja. Ahora ya te vio. Ahora ya sabe quién eres. Nos encerramos en la casita y don Evaristo puso el seguro a la puerta. Se quedó parado ahí por un momento, como si estuviera escuchando algo. Después se sentó en una silla y se puso las manos en la cabeza. ¿Qué significa eso de que ya sabe quién soy?, le pregunté. Significa que ahora va a buscarte, me dijo. Antes solo estaba molestando, pero ahora que hiciste contacto visual con él, va a querer algo contigo. Le pregunté qué era lo que quería, pero don Evaristo solo negó con la cabeza. No lo sé exactamente, pero siempre es algo malo. El último velador que se topó con uno de esos así, terminó en el hospital. Decía que algo lo estaba persiguiendo todas las noches, que no lo dejaba dormir. Pasamos el resto de la noche en la casita, pero yo no pude dormir nada. Cada vez que cerraba los ojos veía esa cara horrible, esos ojos negros que me habían mirado tan fijamente. Podía escuchar ruidos afuera, como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa, pero don Evaristo me dijo que no me asomara por las ventanas. Al día siguiente, cuando llegó Tomás, le contamos lo que había pasado. Se puso muy serio cuando supo que yo había volteado a ver a esa cosa. Esto no está bien, dijo. Voy a hablar con don Aurelio. A lo mejor es mejor que te vayas unos días hasta que se calme, pero yo no me podía ir. Necesitaba el dinero para mi mamá. Le dije a Tomás que me quedaba, que podía aguantar lo que fuera. Él me miró como si estuviera loco. No entiendes, me dijo. Cuando uno de esos se fija en ti, no para hasta conseguir lo que quiere. Y lo que quieren nunca es bueno. Esa tarde, mientras trataba de dormir, empecé a escuchar cosas raras. Eran como susurros que venían de las paredes, como si alguien estuviera hablándome desde adentro de la casa. Al principio pensé que era mi imaginación, pero después las voces se hicieron más claras. José María, decía una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. José María, ven acá. Me levanté de la cama y miré por la ventana. Afuera estaba ese hombre alto parado en el patio mirando hacia mi ventana.
Pero ahora no estaba solo. Había otros dos con él, igual de altos, igual de extraños. Todos me estaban mirando. Cerré las cortinas rápidamente y me alejé de la ventana. Pero las voces siguieron. Ahora eran más voces y todas decían mi nombre. Algunas sonaban enojadas, otras sonaban tristes, pero todas querían que saliera. José María, sal de ahí. Queremos hablar contigo. José María, no tengas miedo. Solo queremos conocerte. José María, sabemos por qué estás aquí. Sabemos lo de tu mamá. Eso último me dio mucho miedo. ¿Cómo sabían lo de mi mamá? Traté de no escuchar, pero las voces se hacían más fuertes. Puse la almohada sobre mi cabeza, pero igual las podía escuchar, como si viniera de adentro de mi cabeza. Cuando llegó la noche, don Evaristo me dijo que era mejor que no hiciera guardia, que me quedara en la casita, pero yo sabía que si no trabajaba, don Aurelio me iba a correr, así que salía a hacer mi turno, aunque estaba muy asustado. Esta vez me tocó ir con Ricardo otra vez. Él se veía nervioso porque los otros veladores le habían contado lo que había pasado la noche anterior. Decidimos hacer las rondas juntos, sin separarnos para nada. Todo estaba tranquilo hasta que llegamos a los corrales del fondo. Ahí estaban los tres hombres altos que había visto en la tarde. Estaban parados en fila, mirando hacia nosotros. Ricardo los vio también y se puso pálido. ¿Qué hacemos?, me preguntó. Nos vamos, le dije. Rápido. Pero cuando nos dimos la vuelta para irnos había más. Estaban por todas partes. Entre los corrales, cerca de los establos, algunos hasta estaban parados arriba de los techos. Todos nos miraban. Todos tenían esa misma cara horrible, esos ojos negros que parecían hoyos. Ricardo empezó a temblar. No podemos salir de aquí, me dijo. Nos tienen rodeados. Saqué el radio y llamé a Tomás. Tomás, necesitamos ayuda. Estamos rodeados. Pero del radio solo salía estática. Traté de hablarle otra vez, pero no funcionaba. Era como si algo estuviera bloqueando la señal. Entonces el hombre alto que había visto primero empezó a caminar hacia nosotros. Los otros se quedaron donde estaban, pero él se acercaba lentamente sin hacer ruido. Cuando estaba como a 10 metros de nosotros, abrió la boca y habló. Su voz sonaba como si viniera de muy adentro de la tierra, ronca y fría. José María, dijo. Ya es hora de que hablemos. Ricardo me agarró del brazo. ¡Vámonos!, me gritó. ¡Corramos! Pero yo no podía moverme. Era como si mis piernas no me obedecieran. El hombre alto siguió caminando hacia nosotros. Y cuando estaba muy cerca, pude ver que su cara no era completamente negra como había pensado. Tenía heridas como si hubiera estado golpeado hace mucho tiempo. Y sus ojos no eran hoyos, sino que estaban completamente blancos. «Tú sabes por qué estamos aquí», me dijo. «Tú sabes lo que pasó en este lugar». «No sé nada», le contesté, aunque mi voz salió como un susurro. «Sí sabes», dijo él. «Todos los que trabajan aquí lo saben. Todos saben que aquí hubo injusticia. Todos saben que aquí hubo dolor». De repente empezó a haber más ruido. Los animales en todos los corrales se pusieron nerviosos. Las vacas mugían fuerte, los caballos relinchaban. Era como si supieran que algo malo estaba pasando. «Nosotros trabajamos aquí», dijo el hombre alto. «Trabajamos para un patrón malo, muy malo. Él nos hizo cosas feas, nos trató como si fuéramos animales. Y cuando ya no pudimos más, tratamos de irnos». «¿Y qué pasó?», le pregunté, aunque no estaba seguro de si quería saber la respuesta. «Él no nos dejó ir», dijo el hombre. Él se aseguró de que nunca nos pudiéramos ir. Pero nosotros seguimos aquí, esperando que alguien pague por lo que pasó. Ricardo me jaló del brazo otra vez. «Vámonos, José María. Vámonos antes de que sea muy tarde». Pero el hombre alto extendió su brazo hacia mí. «No te vayas todavía», me dijo. «Nosotros te podemos ayudar. Sabemos que tu mamá está enferma. Sabemos que necesitas dinero. Nosotros te podemos dar lo que necesitas». Por un momento, me quedé pensando en lo que me estaba diciendo. Mi mamá de verdad estaba muy enferma, y el dinero que ganaba en el rancho apenas alcanzaba para sus medicinas. Si estos seres podían ayudarme de alguna manera, tal vez valía la pena escucharlos. «¿Cómo me pueden ayudar?», le pregunté. El hombre alto sonrió y cuando lo hizo, pude ver que le faltaban muchos dientes. «Nosotros sabemos dónde está el dinero», me dijo. «El patrón malo que tuvimos escondió mucho dinero en este rancho. Dinero que nos debía a nosotros. Dinero que nunca nos pagó por nuestro trabajo». «¿Y dónde está ese dinero?», le pregunté. «Está enterrado», me dijo. «En el lugar donde él nos puso cuando terminó con nosotros. Si tú nos ayudas a encontrar justicia,
Nosotros te ayudamos a encontrar el dinero. Ricardo me gritó desde atrás. No le creas, José María. Estos seres no pueden ayudar con nada bueno. Pero yo estaba desesperado. Pensé en mi mamá, en cómo se veía cada día peor, en cómo no teníamos dinero para los doctores buenos. ¿Qué tengo que hacer? Y le pregunté al hombre alto. Tienes que ayudarnos a encontrar los huesos, me dijo. Nuestros huesos están enterrados en algún lugar de este rancho. Si los encuentras y los entierras bien, con respeto nosotros podremos descansar. Y tú podrás tener el dinero. ¿Cómo voy a encontrar los huesos? Le pregunté. Nosotros te vamos a guiar, me dijo. Pero tienes que venir solo, sin nadie más. Y tiene que ser mañana en la noche, cuando no haya luna. Ricardo me jaló más fuerte. No, José María, no hagas trato con ellos. Vámonos de aquí. Pero antes de que pudiera contestar, escuchamos un grito desde la casa principal. Era un grito de mujer, muy fuerte. Todos volteamos hacia allá y vimos luces prendiéndose. «¡Doña Carmen!», gritó Ricardo. Algo le pasó a doña Carmen. Los hombres altos empezaron a desaparecer, como si se estuvieran desvaneciendo en el aire. El que había estado hablando conmigo me miró una vez más. Mañana en la noche, me dijo. Te vamos a estar esperando en los corrales del fondo. Si no vienes, tu mamá va a empeorar mucho. Después de eso desapareció también. Ricardo y yo corrimos hacia la casa principal. Ahí estaba don Aurelio con Tomás, tratando de calmar a doña Carmen. Ella estaba muy alterada, gritando y señalando hacia su ventana. Estaban ahí, gritaba. Estaban parados afuera de mi ventana, mirándome. Eran muchos, todos altos, todos horribles. Don Aurelio nos vio llegar. ¿Ustedes vieron algo?, nos preguntó. Yo no sabía qué decir. Ricardo contestó por mí. Sí, patrón. Vimos a varios hombres extraños entre los corrales. Nos dijeron cosas raras. Don Aurelio se puso muy serio. Está bien, dijo. Mañana vamos a hablar con el padre del pueblo. Esto ya se salió de control. Pero yo sabía que el padre no iba a poder ayudar. Esos seres habían estado ahí por muchos años, y nada los había podido quitar. La única manera de que se fueran era dándoles lo que querían. Al día siguiente no pude dormir nada. Seguía pensando en lo que me había dicho el hombre alto. Pensaba en mi mamá, en cómo se veía cada día peor. Pensaba en el dinero que podrían darme, en cómo podría pagar por los mejores doctores. Cuando llegó la noche, decidí ir. Sabía que era peligroso, pero estaba desesperado. Le dije a Ricardo que me dolía la cabeza y que no iba a hacer guardia. Él se ofreció a quedarse conmigo, pero le dije que no, que solo necesitaba descansar. Esperé a que todos estuvieran dormidos, y después salí hacia los corrales del fondo. La noche estaba muy oscura, como habían dicho. No había luna, y las estrellas apenas se veían. Cuando llegué a los corrales, ellos ya estaban ahí esperándome. Eran más de los que había visto antes, tal vez 10 o 12. Todos me miraban con esos ojos blancos y horribles. «¿Viniste?», me dijo el hombre alto. «Eso está bien. Ahora vamos a buscar nuestros huesos». Me llevaron hacia la parte de atrás del rancho, donde había unos cerros pequeños. Caminamos por mucho tiempo, y yo empezaba a dudar si había tomado la decisión correcta. Pero pensé en mi mamá otra vez y seguí caminando. Llegamos a un lugar donde había unas rocas grandes. Ahí se detuvieron. «Aquí», me dijo el hombre alto. «Aquí están nuestros huesos, pero están muy enterrados. Tienes que cavar». Me dieron una pala que apareció de la nada. Empecé a cavar donde me dijeron. Era muy difícil, la tierra estaba muy dura. Cavé por horas y cuando ya estaba muy cansado, mi pala tocó algo duro. «¿Ya encontraste algo?», me dijo el hombre alto. «Sigue cavando». Seguí cavando y poco a poco empecé a ver huesos. Eran huesos viejos, muy viejos. Cuando terminé de sacarlos todos, los puse en un montón como me dijeron. «Ahora tienes que prometerles que van a tener un entierro digno», me dijo el hombre alto. «Tienes que prometerles que van a descansar en paz». Yo hice la promesa. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero ya era muy tarde para echarme para atrás. Cuando terminé de hablar, todos los hombres altos se pusieron muy contentos. Empezaron a brillar con una luz suave, y por primera vez sus caras no se veían horribles, se veían en paz. «Gracias», me dijo el hombre alto. «Ahora podemos descansar, y tú puedes tener tu recompensa». Me señaló hacia un lado donde había otro hoyo en la tierra. «Ahí está el dinero», me dijo. «El dinero que nuestro patrón nos debía. Ahora es tuyo». Fui hacia el hoyo y encontré una caja de metal vieja. Cuando la abrí,
Tenía más dinero del que había visto en toda mi vida. Billetes viejos pero que todavía servían. Monedas de plata y de oro. ¿Es de verdad? Le pregunté. Es real, me dijo. Pero recuerda tu promesa. Tienes que darles un entierro digno a estos huesos. Si no lo haces, nosotros vamos a regresar. Y la próxima vez no vamos a ser tan amables. Cuando volteé para contestarle ya no estaba. Ninguno de ellos estaba. Solo quedaba yo, los huesos y la caja de dinero. Cargué la caja y caminé de regreso al rancho. Cuando llegué ya estaba amaneciendo. Tomás me estaba esperando en la casita. ¿Dónde estuviste? Me preguntó. Te estuve buscando toda la noche. Le conté todo lo que había pasado. Al principio no me creía, pero cuando le enseñé la caja de dinero se quedó callado. ¿Y los huesos? Me preguntó. Los tengo que enterrar bien, le dije. Tengo que cumplir mi promesa. Tomás me ayudó a hablar con don Aurelio. Le contamos todo, y aunque al principio se enojó mucho, cuando vio que las cosas extrañas habían parado, decidió ayudarme. Trajimos al padre del pueblo, y enterramos los huesos en el cementerio con una misa y todo. Después de eso, nunca más pasaron cosas raras en el rancho. Los animales estaban tranquilos. Los veladores podían trabajar sin problemas. Todo había vuelto a la normalidad. Yo me fui del rancho a la semana siguiente. Con el dinero que encontré, pude pagar por los mejores doctores para mi mamá. Ella se mejoró mucho y ahora está bien. Nunca le conté de dónde había sacado el dinero. Solo le dije que me había ido muy bien en el trabajo. Pero a veces, cuando estoy solo en la noche, todavía pienso en esos hombres altos. Pienso en lo que me dijeron, en cómo habían estado esperando tanto tiempo para descansar en paz. Y me pregunto si hice lo correcto, porque aunque mi mamá se mejoró, yo nunca he podido olvidar esas caras horribles. Esos ojos blancos que me miraban con tanto dolor. Y a veces, cuando estoy muy callado, todavía puedo escuchar sus voces en el viento, diciéndome gracias muy quedito. Por eso les digo a todos los que me preguntan, si alguna vez van a trabajar de veladores en un rancho, tengan mucho cuidado con lo que aceptan, porque hay algunas cosas que es mejor dejar en paz, aunque te ofrezcan todo el dinero del mundo. Y si escuchan voces en la noche, si ven sombras que no deberían estar ahí, mejor salgan corriendo, porque no todos los tratos con los que ya se fueron terminan tan bien como el mío. Siempre creí que los veladores exageraban cuando contaban sus historias. Que si ruidos donde no debía haber nadie, que si sombras en los pasillos. Yo pensaba que todo eso era puro cuento, algo que se decía para hacer más amena la noche. Pero eso fue antes de que me tocara vivirlo en carne propia. Me llamo Tomás. Tengo 58 años y trabajé como velador por más de 20 años. Este relato no lo cuento por gusto, sino porque hay noches en que aún me despierto sudando, recordando aquel lugar. Esa vieja bodega al borde del pueblo, abandonada desde hacía décadas y que por algún capricho, una empresa decidió remodelar. Mi trabajo era sencillo, cuidar que nadie se metiera por las noches mientras duraban las obras. Llegaba a las 10, hacía mi ronda, anotaba en mi libreta que todo estuviera bien y esperaba hasta el amanecer. La bodega era enorme, con techos altos, pasillos largos y muchos cuartos que parecían haber sido oficinas. Todo estaba lleno de polvo, telarañas y ese olor a humedad que uno nunca se quita de la ropa. La primera noche fue tranquila. Solo se escuchaban ruidos típicos, el crujir del techo por el cambio de temperatura, el viento colándose por las rendijas, algún gato pasando cerca. Pero en la segunda noche, empezó lo extraño. Yo estaba sentado junto a la entrada, tomando café de mi termo cuando escuché pasos, lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre el concreto. Pensé que quizá uno de los albañiles se había quedado dormido y recién despertaba. Tomé la linterna y fui a revisar. ¿Hay alguien ahí?, pregunté sin mucha firmeza. No hubo respuesta. Los pasos se detuvieron en seco justo cuando pasé frente a una de las puertas traseras, una que yo mismo había cerrado y asegurado con una cadena. Me acerqué y la revisé. Seguía cerrada, intacta. Entonces giré para volver al pasillo, y allí estaba la libreta, la que yo siempre llevaba conmigo. Estaba abierta, en el suelo, justo donde yo no la había dejado.
Una sola frase escrita en la página nueva. No abras la puerta del fondo. Me quedé helado. Nadie más tenía acceso a ese lugar, y yo estaba seguro de que no había abierto la libreta desde que llegué. Apreté los dientes, recogí mis cosas y volví a la entrada. Me senté sin volver a moverme en toda la noche, pero a partir de ahí todas las noches pasaba algo nuevo. Una silla movida, un foco que se apagaba solo, una voz, bajita, como de niño, que murmuraba desde lo profundo del pasillo, y esa puerta del fondo, esa cada vez crujía más. Después de aquella noche, comencé a anotar todo lo que veía y oía. No sabía si era por miedo o simplemente por tener pruebas de que no estaba perdiendo la cabeza. Cada madrugada, cuando revisaba lo escrito, encontraba cosas que no recordaba haber puesto. Frases como, no está sola o viene cuando no la ves. Siempre con mi letra, pero sin que yo recordara haberlas escrito. No se lo conté a nadie. Me daba pena. A mi edad uno no anda diciendo que le hablan sombras o que le dejan mensajes invisibles, pero la puerta del fondo, esa sí me tenía mal. Era una puerta antigua, más pesada que el resto, hecha de madera hinchada por la humedad. Estaba asegurada con un candado oxidado que parecía tan viejo como la bodega misma. Cada noche, al pasar cerca, juraría que escuchaba que alguien, o algo, rascaba desde el otro lado. No como un animal, sino más lento, insistente, como uñas humanas rozando la madera. Una noche, poco antes de las 3, todo se quedó en silencio. Sin viento, sin insectos, sin los ruidos de siempre. Me levanté de mi silla sintiendo un peso raro en el pecho. Caminé despacio hasta el pasillo, donde estaba esa maldita puerta. Al llegar, noté algo que me heló. El candado estaba en el suelo. No estaba roto ni forzado, simplemente abierto. Di un paso hacia atrás. Mi linterna empezó a parpadear. Golpeé un poco el costado, intentando que volviera a iluminar bien, pero la luz apenas alumbraba 1 metro al frente. Entonces la puerta crujió, muy despacio, y se abrió apenas unos centímetros. De adentro no salió luz, ni sonido ni corriente de aire. Solo oscuridad, densa, como si detrás no hubiera más que vacío. Tragué saliva. Sabía que no debía acercarme, pero lo hice. Mi cuerpo se movía solo, como si algo dentro de mí necesitara mirar, comprobar, entender. Me incliné un poco y dirigí la linterna al interior. No vi paredes, ni techo, ni piso. Solo oscuridad. Pero al segundo siguiente algo me devolvió la mirada. No sé cómo explicarlo. No tenía rostro ni forma. Pero sentí que me estaba viendo. Me giré de inmediato y caminé rápido hasta la entrada. No corrí. No grité. Solo salí de ahí, cerré la bodega con llave y me senté afuera en el frío, con el rostro cubierto por las manos. Esperé la primera luz del día. La empresa nunca se enteró. Yo seguí yendo al trabajo, aunque ya no me atrevía a caminar por ese pasillo. Ni siquiera me acercaba. La puerta seguía ahí. Cada noche parecía un poco más abierta. Y lo peor fue cuando una nueva frase apareció en la libreta, escrita con mi letra. Si no entras tú, salgo yo. No pude dormir esa noche, ni esa ni las siguientes. El miedo había dejado de ser algo que podía ignorar, como cuando era joven. Esta vez, el miedo me había encontrado, me había tocado y me había dejado una marca. Cuando leí esa frase en la libreta, sentí que algo ya no podía controlarse, como si alguna parte de mí hubiera dado permiso para que todo eso ocurriera. Al día siguiente busqué a un viejo amigo. Se llamaba Ernesto, y había sido velador en varios lugares antes. Conocía más de lo que debería sobre esas cosas, aunque siempre me reía de sus historias. Decidí que era hora de escuchar sus consejos. Ernesto, necesito hablar con vos, le dije casi a la desesperada. Me miró en silencio por unos segundos, como si hubiera adivinado mis pensamientos antes de preguntarme. ¿De nuevo con la puerta? Yo asentí, sorprendido por su reacción. ¿Cómo sabes? Y pregunté. Porque todos en este oficio tienen una puerta, Tomás. Una puerta que no deben abrir aunque el cuerpo se les esté arrastrando hacia ella. Esa bodega tiene una historia, y no te conviene indagar en ella. Ernesto me miró fijamente, y aunque era un hombre mayor,
Sus ojos parecían tener una luz que no correspondía con su edad. Fue entonces cuando me contó algo que jamás olvidaré. Hace muchos años había un hombre aquí en esta misma bodega. Era un vigilante igual que tú. Durante meses todos los días sentía que algo se movía detrás de esa puerta. Nadie le creyó. Decían que estaba loco. Un día se atrevió a abrirla. Nadie lo volvió a ver. Me quedé helado. No sabía qué pensar. ¿Estaba yo en el mismo camino? ¿Sería mi destino el mismo que el de ese hombre? ¿Qué sucedió con él? Pregunté con un hilo de voz. Ernesto hizo una pausa antes de responder. Lo encontraron muerto, pero no de la manera que uno espera. Estaba en el suelo con los ojos tan abiertos que parecían a punto de salirse de su cuenca. Su rostro estaba vacío, como si le hubieran robado su alma. Las palabras de Ernesto resonaron en mi mente durante toda la noche. No podía dormir, ni comer, ni concentrarme en nada. Sabía que algo más estaba en juego. Lo sentía en el aire, en cada rincón de esa bodega, y sobre todo, en esa puerta. Decidí ir por última vez esa misma noche. Algo dentro de mí me decía que no podía quedarme con la incertidumbre. Necesitaba saber, y aunque sabía que era peligroso, tenía que enfrentar lo que estaba sucediendo. Esa noche, tomé la linterna, cerré la bodega detrás de mí, y me dirigí con paso lento hacia el pasillo donde la puerta estaba. A cada paso, mi corazón latía más fuerte. Algo me decía que ya era tarde para arrepentirme, pero aún así, seguí. La puerta estaba entreabierta como siempre. Esta vez no podía ignorar lo que ya había vivido. Ya no podía escapar. Al acercarme a la puerta, el aire en el pasillo se volvió denso. Sentía una presión en el pecho, como si algo estuviera empujando contra mis pulmones. Cada paso que daba hacia la puerta me parecía una eternidad. La linterna iluminaba apenas unos metros adelante, y la oscuridad más allá de la puerta era tan profunda que parecía engullirlo todo. Cuando estuve a pocos pasos, la puerta se cerró con un golpe seco, como si alguien o algo la hubiera empujado desde adentro. Mi corazón se detuvo por un momento. No supe si lo había hecho yo mismo, si la presión de mi propio miedo me había hecho moverme involuntariamente, o si realmente había algo allí, esperando. Temblando extendí la mano hacia la manija. No quería, pero algo me empujaba a hacerlo. Algo en mi interior me decía que ya no había vuelta atrás. Mis dedos rozaron la fría superficie de la manija, y con un último suspiro de valentía, la giré. Al abrirse, una ráfaga de aire frío me golpeó la cara. La linterna titiló antes de apagarse completamente. Me quedé inmóvil, sin poder ver nada. Todo a mi alrededor estaba envuelto en una oscuridad que no parecía natural. Era como si la luz no pudiera existir en ese lugar, como si la misma oscuridad se alimentara de ella. El sonido de mi respiración era lo único que podía oír, hasta que, muy a lo lejos, escuché algo. Una risa, suave, casi imperceptible, pero lo suficientemente clara como para helarme la sangre. Era una risa que no provenía de ningún ser humano. Era extraña, distante, pero al mismo tiempo tan cercana que me erizó la piel. Intenté dar un paso hacia atrás, pero mis piernas no respondieron. Algo me sujetaba, algo invisible, frío, que me mantenía en su lugar, obligándome a mirar hacia la oscuridad. Fue entonces cuando la linterna, como por arte de magia, se encendió de nuevo, y en la luz débil de la linterna, vi algo que jamás olvidaré. Había figuras, seres, si es que se les podía llamar así. Eran sombras, pero con una forma humana. No tenían rostro, pero podía sentir que me observaban. Estaban ahí, quietos, inmóviles, como esperando algo. Y lo peor es que no estaban solos. A medida que los observaba me di cuenta de que las sombras se multiplicaban. Había más y más, una tras otra, llenando el espacio, avanzando hacia mí, sin hacer un solo ruido. En ese momento, por primera vez en toda mi vida, supe que no estaba solo. Ellos me habían estado esperando. El aire se volvió más pesado. Las figuras avanzaron hacia mí, y el miedo me nubló los sentidos. De repente, una voz, suave y grave, susurró a mis oídos.
Es tu turno. Entonces, todo se oscureció. La linterna se apagó nuevamente, y cuando la encendí de nuevo, me encontré de vuelta frente a la puerta, como si todo lo que había sucedido no hubiera sido más que una pesadilla. Pero yo sabía, lo sabía en lo más profundo de mi ser, que algo se había llevado una parte de mí esa noche. Nunca volví a la bodega. Nadie más entró allí y con el tiempo la empresa abandonó el proyecto. Se cerró la puerta, como siempre, y nunca más se mencionó lo que ocurrió. Pero a veces, en las noches silenciosas, aún escucho esa risa. Y sé, con certeza, que esa puerta sigue esperando.